Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy vamos a ver la clasificación de los materiales. Vamos a empezar diferenciando metales, cerámicos, polímeros y compuestos, ¿vale? En metales vamos a diferenciar puros y aleaciones. En los puros podemos encontrar todos los elementos metálicos de la tabla periódica, como por ejemplo pueden ser el hierro, el níquel, el cromo, el manganeso, etc. Luego tenemos aleaciones, que es una combinación de metal más metal, como puede ser el latón, cobre con zinc, o luego podemos tener metal más no metal, como puede ser el acero, hierro-carbono, ¿vale? Que es hierro-carbono. Luego tenemos los cerámicos, que son compuestos inorgánicos formados por un elemento metálico más uno de estos de aquí, ¿vale? Puede ser el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, ¿vale? Y siendo los más usados estos de aquí, ¿vale? El carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Y unos ejemplos de cerámicos, pues tenemos los carburos de silicio, las alúminas, circonia, magnesia, sílice y cementita. Luego tenemos los polímeros, que son macromoléculas orgánicas de alto peso molecular, formando cadenas hidrocarbonadas, es decir, de hierro y digo de hidrógeno y carburo, más un elemento de estos, ¿vale? Nitrógeno, oxígeno, flúor o cloro, como podemos ver en el ejemplo este de aquí, ¿vale? Es decir, cadenas hidrocarbonadas de hidrógeno-carbono, hidrógeno-carbono y un elemento de estos de aquí, ¿vale? Que vamos, no tiene por qué ser justo uno de estos, también puede ser un benceno, podemos poner un benceno aquí en lugar de un cloro, podemos también poner un CH3, ¿vale? Un etano. Y, y eso, luego tenemos dentro de los polímeros, tenemos siliconas, que son macromoléculas inorgánicas formadas por cadenas de silicio y oxígeno, ¿vale? Igual que las hidrocarbonadas, pero con silicio y oxígeno. Silicio-oxígeno, silicio-oxígeno y así. Y luego tenemos los compuestos, que son dos o más materiales, pero bueno, ya hablaremos de los compuestos y de los polímeros más adelante, ¿vale? Y puse estas imágenes por aquí para que tengáis una idea de cómo son pues, los metales, así ordenaditos y tal. Tenemos aquí los cerámicos y los polímeros, que son pues eso, unas cadenas, ¿vale? Hidrocarbonadas que como ya veremos no tienen la mayoría ningún orden. Vale, en la clasificación de los materiales podemos distinguirlos también entre el peso molecular y la densidad, ¿vale? Siendo los polímeros los que mayor peso molecular tengan, ¿vale? Porque esto se acerca al millón, estos a las centenas, estos se aproximan más a las decenas, ¿vale? Siendo los polímeros, luego los cerámicos y luego los metales en función del peso molecular. Y luego tenemos en cuanto a densidad, los metales son los más densos de todos, con 7 gramos por centímetro cúbico, y luego los polímeros con solo 1 gramo, ¿vale? Tienen muy bajita la densidad. Y antes de meternos con cristalinos amorfos, quiero explicar un momento lo del orden de corto alcance y lo del orden de largo alcance, ¿vale? Siendo los del orden de corto alcance todos los metales, cerámicos y polímeros en estado sólido y teniendo átomos desordenados con vecinos, ¿vale? Aquí no hay ningún orden. Tienen vecinos, pero no están ordenados. Y el orden de largo alcance sí que lo podemos encontrar en cristalinos, pero no lo podemos encontrar en amorfos, ¿vale? Y son átomos ordenados con vecinos, ¿vale? Aquí no tenemos ningún orden en el corto alcance, pero aquí sí que tenemos orden, ¿vale? De los vecinos. Y ahora ya sí que nos vamos a poner con los cristalinos y amorfos, siendo los cristalinos átomos ordenados y que tienen orden de corto y largo alcance. Y los amorfos son átomos desordenados y solo tienen orden de corto alcance, ¿vale? Y entonces, ¿cómo clasificamos los materiales siendo cristalinos amorfos? Pues de esta manera. Los metales son 100% cristalinos, los cerámicos son 100% cristalinos, como por ejemplo la alúmina. Los semicristalinos los cerámicos pueden ser también semicristalinos, que tienen un porcentaje de cristalino y otro porcentaje de amorfo, como por ejemplo son las vitrocerámicas, y luego también pueden ser 100% amorfo, como por ejemplo los vidrios, ¿vale? Luego tenemos los polímeros, que son semicristalinos, tienen una parte amorfa y otra cristalina, y luego también pueden ser 100% amorfos, pero nunca, jamás vamos a poder ver un polímero 100% cristalino, ¿vale? Vale, ahora vamos a clasificar los materiales según los metales
más concretamente los aceros, las fundiciones, ¿vale? Y el hierro puro. Gracias a este diagrama de aquí, que es como el que se le conoce como diagrama de hierro-carbono, ¿vale? En esta parte de aquí vamos a tener el 100% de hierro, ¿vale? Y en esta parte de aquí vamos a tener hasta un 6,67% de carbono, ¿vale? Que va a ser el máximo de carbono que vamos a tener, que va a ser el de la cementita, ¿vale? O bien conocido como Fe13, ¿vale? Pero es cementita. Todo esto de aquí va a ser cementita, todo esto de aquí va a ser ferrita, ¿vale? Que es el hierro puro, ¿vale? Y empezando con la ferrita, va a ser justo este área de aquí que va a llegar a un máximo de 0,022% de carbono, ¿vale? Porque esto es carbono y va a llegar como un máximo de 0,022, ¿vale? Todo esto. Y la ferrita es conocida también como alfa y tiene una estructura, como vemos aquí, BCC, que es cúbica centrada en el cuerpo, ¿vale? Y vale, una vez vista la ferrita, vamos a ver aquí la austenita, que es todo este área de aquí, ¿vale? Y luego la austenita más la ferrita, que es este área de aquí, ¿vale? ¿Por qué es austenita más ferrita? Porque aquí tenemos la ferrita y aquí tenemos la austenita, ¿vale? Y justo el campo donde coinciden las dos, pues se va a llamar, pues eso, austenita más ferrita, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Que la austenita se le llama también con la letra gamma y que tiene una estructura FCC, ¿vale? Una cúbica centrada en las caras. ¿Y qué más pasa? Que tenemos aquí este punto de aquí a 0,77% de carbono y a una temperatura de 727 grados centígrados. A este punto se le llama punto eutectoide, ¿vale? Y siendo los que sean menores de 0,77%, de este punto para la izquierda van a ser hipoeutectoides y de este punto para la derecha van a ser hipereutectoides, ¿vale? Esto está muy bien saber, ¿vale? Y como vamos a seguir mirando por aquí, tenemos la ferrita delta, que va a ser BCC, ¿vale? Pasamos de ferrita alfa con una estructura BCC a una austenita con una estructura FCC y volvemos a una ferrita delta con una estructura BCC como la inicial, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos este campo de aquí que va a ser perlita o bien conocido como ferrita más cementita, ¿vale? Es como el campo este de aquí que hemos dicho antes, que se mezclaba este campo con este, dando lugar a este, pues este lo mismo. Estás juntando la ferrita con la cementita, dando lugar a la perlita, ¿vale? Es bastante fácil de entender este diagrama. Y pues como vemos aquí, vamos a tener hierro puro, ¿vale? Que va a ser justo la ferrita. Vamos a tener el acero, que es con un contenido de carbono menor que un 2,1%, ¿vale? Es decir, que en 2,1 para la izquierda vamos a tener acero y de un 2,1, como dice aquí, a la derecha vamos a tener fundiciones, ¿vale? Siendo en los aceros los que tengan menor de un 0,25% va a ser bajo contenido de carbono, bajo contenido de carbono, entre 0,25 y un 0,6 es contenido de carbono medio y entre un 0,6 y un 1,4 va a ser un contenido alto de carbono. Y bueno, y luego en las fundiciones vamos a tener gris, dúctil, blanca, con estos elementos, ¿vale? Pero eso ya lo daremos a continuación. Es más saber, pues, el diagrama hierro-carbono, cómo funciona y demás. Ahora vamos a tener los polímeros, ¿vale? Que los vamos a clasificar en termoplásticos, termoestables y elastómeros, siendo los termoplásticos, haciéndolo más chiquitito el nombre, le vamos a llamar TP, son amorfos o semicristalinos. Vamos a tener hasta un 60% de cristalinidad, ¿vale? Son cadenas independientes hidrocarbonadas formadas por enlace covalente, pero unidas entre sí por enmarañamiento físico y enlaces de Van der Waals. También son fácilmente reciclables, ya que se funden cuando se calientan gracias a su parte cristalina y por tanto se pueden moldear repetidas veces, ¿vale? Y teniendo una alta deformación plástica. Y un ejemplo de esto es el polietileno. Y he puesto una fotito por aquí en la que podemos ver la parte cristalina, que es esto de aquí, que está ordenado, ¿vale? Que es como si fuese en zigzag, y que es la parte cristalina, y luego tenemos la parte amorfa,
de los termoplásticos, que es esta de aquí, que es como un burruño de fideos, ¿vale? Que es la parte amorfa, ningún sentido, ningún orden, ¿vale? Y luego tenemos los termoestables, que vamos a abreviar con un TS, que son amorfos, no vamos a tener parte cristalina aquí, ¿vale? Y son redes reticuladas de enlaces covalentes, tienen alto grado de entrecruzamiento o reticulación, no deforman elásticamente ni plásticamente, no son reciclables debido a la ausencia de la parte cristalina, ¿vale? Esta tenía una parte cristalina porque eran semicristalinos y sí que se podían reciclar, pero los termoestables y como ya veremos a continuación los elastómeros no se van a poder reciclar, ¿vale? Y un ejemplo de los termoestables son las resinas. Una fotito, pues esta de aquí, que se parece mucho a la parte amorfa de esta, ¿no? Que son como unos fideos que no tienen ningún orden. Y bueno, y luego ya para finalizar los elastómeros, que son 100% amorfos, y para abreviarlos lo vamos a llamar rubber en inglés, goma, pero lo vamos a llamar como una R, ¿vale? Que son estructuras entre termoplásticos y termoestables, son cadenas enlazadas entre sí por algunos enlaces covalentes, ¿vale? Como vemos por aquí, tienen bajo grado de reticulación, no tienen tanta reticulación, no es tan burruño como los termoestables, ¿vale? Y tienen una alta deformación elástica, ¿vale? Y un ejemplo de ello es el caucho. Y como vemos aquí, pues eso, no son tan enrevesados como los termoestables. Vale, aquí vamos a clasificar los polímeros según las temperaturas, ¿no? Según si son semicristalinos y amorfos, ¿vale? A medida que vamos aumentando las temperaturas, si es un polímero semicristalino, vamos a tener el único candidato, va a ser un termoplástico, ¿vale? Por eso vamos a poner el diminutivo este de TP aquí, ¿vale? Va a estar en un estado rígido vítreo, ¿vale? En un estado sólido, y cuando vamos aumentando la temperatura, vamos a llegar a una temperatura de transición vítrea, que va a ser esta de aquí, la TG, en la que no vamos a encontrar un material en estado elastomérico o gomoso. A medida que vamos aumentando la temperatura, vamos a llegar a su temperatura de fusión, es decir, que vamos a pasar del estado elastomérico a un estado ya líquido, fundido, ¿vale? Y si seguimos aumentando la temperatura, pues llegamos a la temperatura de descomposición, que vamos a pasar de este líquido a un gas, ¿vale? Y luego esto en semicristalinos, ¿vale? Es muy importante diferenciar. ¿Por qué? Porque los semicristalinos van a tener una temperatura de fusión gracias a la parte cristalina y los polímeros amorfos no vamos a tener una temperatura de fusión, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene esa parte cristalina. Vale, pues siguiendo con los polímeros amorfos, vamos a pasar a un estado rígido vítreo como en los termoplásticos, pero estos van a ser pues termoestables, ¿vale? No tienen la parte cristalina. Luego vamos a seguir aumentando la temperatura hasta una temperatura de transición vítrea, que pasamos de un estado sólido a un estado elastomérico gomoso, que aquí vamos a tener la R de los elastómeros, y si subimos más la temperatura no vamos a pasar a un estado líquido porque no son cristalinos, bueno, no son semicristalinos, mejor dicho, así que vamos a pasar directamente a gas, ¿vale? Con la temperatura de descomposición. ¿Y qué podemos averiguar más de las temperaturas y todo eso? Pues que los termoestables va a tener una TG, una temperatura de transición vítrea, mucho mayor que la temperatura ambiente, ¿vale? Y a temperatura ambiente van a ser rígidos. Los termoplásticos van a tener una TG, una temperatura de transición vítrea, muy parecida a la temperatura ambiente, y a temperatura ambiente van a ser rígidos. Y luego tenemos los elastómeros, que van a tener una temperatura de transición vítrea mucho más pequeñita que la temperatura ambiente, y a temperatura ambiente van a ser elastoméricos, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis, pues por así decirlo, la leyenda que he estado diciendo: la TM, temperatura de fusión; TG, temperatura de transición vítrea; y TD, temperatura de descomposición. Vale, aquí vamos a hablar un poco de los compuestos, que como ya hemos dicho en el anterior vídeo, los compuestos van a ser dos o más materiales que van a consistir en una matriz y en un refuerzo. La matriz es un elemento continuo y el refuerzo es un elemento discontinuo, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que los materiales compuestos
de matriz polimérica es una de las combinaciones más frecuentes debido a la baja densidad del polímero y su fácil procesado, ¿vale? Vale, vamos a seguir y ahora pongo un ejemplo. Y se añade un refuerzo a los materiales compuestos para mejorar tanto sus propiedades mecánicas como físicas, y este refuerzo suele ser metálico, ¿vale? Esto, los materiales compuestos, lo podemos ver perfectamente un ejemplo en aeronáutica, ¿vale? Queremos que los aviones sean ligeros, ¿vale? Y que sean resistentes, que no se rompan con la colisión de, yo qué sé, de algún pájaro, alguna gaviota o lo que sea. Por eso vamos a utilizar materiales compuestos que tienen una matriz de polímero, ¿vale? Que es pues la parte que es menos densa, más blanda, que se pueda mecanizar bien, moldear como queramos, y vamos a tener un refuerzo que va a mejorar esas propiedades mecánicas, ¿vale? Y bueno, y lo de la matriz, pues eso, que también va a ser mucho más ligero, más liviano, ¿vale? Y luego vamos a tener la estructura de los compuestos en función del tipo de refuerzo, ¿vale? Vamos a tener una matriz un material compuesto granular con copitos, luego fibroso con unas varillas, o laminar, que vamos a tener el compuesto A, luego el compuesto B, luego otra vez el material A, el material B y luego otra vez el material A, ¿vale? Y luego aquí tenemos una tabla de las propiedades y que resume así un poquito todo lo que he dicho, ¿vale? Que vamos a tener la composición de los materiales, de los metales, de los cerámicos, de los polímeros, las estructuras, como he dicho antes, y también las propiedades mecánicas, como podéis ver aquí, que podéis echar un vistazo en otro momento.